Bien, continuamos entonces. Ayer estábamos viendo el método de nudos y habíamos visto un ejercicio que lo habíamos resuelto también con el método de mallas, y yo quería enseñarle un método más rápido de obtener el sistema de ecuaciones. Y para eso voy a utilizar este dibujo, este circuito que tenemos aquí, que tengo aquí en pantalla, que yo supongo que lo están viendo, eh, y que está en sus apuntes y que además está resuelto. Está resuelto, aquí está el sistema de ecuaciones. Aquí está el sistema de ecuaciones. Entonces, sin volver a mirar el sistema de ecuaciones, voy a utilizar perdón, un archivo, no Excel, no es Excel, es un archivo Word. Este archivo Word que tengo aquí, que espero que lo estén viendo, y en este voy a insertar aquí, las ecuaciones. Entonces aquí vamos a escribir en esta ecuación 1. Aquí voy a insertar otra ecuación para el 2. Y una tercera ecuación para el nodo 3. Ya sabemos que son tres ecuaciones, aquí hay tres nodos, ¿cierto? Y esta va a ser entonces la del nodo 3. Tres ecuaciones. Entonces, la situación es la siguiente. Y necesito que, voy a ver si lo puedo subir, colocar más amplio. Ahí. Ahí, espero que se vea la ecuación. No voy a aumentar el tamaño de la letra, esto solo para revisar. Claro, está muy chiquita aquí, le voy a poner 14. Espero que tengamos espacio. Que venga, ya. Y entonces, a partir de aquí. Entonces, para el nudo 1, ¿cómo se hace esto? Yo voy a hacer la ecuación para el nodo 1 que le hemos puesto aquí B1. Y fíjense que ni siquiera voy a mirar las corrientes de rama. De hecho, las corrientes de rama podría haberlas eliminado. Como lo saqué lo copié de la página que tenía, entonces olvídense por último de las corrientes de rama. Por ahora no tiene mucho sentido definirlas ni nombrarlas. Entonces, después las vamos a utilizar. Entonces, yo digo aquí, me paro en el nodo B1. ¿Ya? Yo aquí no tengo ni un monito que tengo una carita aquí, no sé si tienen imagen en forma. Ya, bueno, no importa. Me paro aquí en el nodo 1, ¿ya? Parado en el nodo 1 y empiezo a mirar en todas las direcciones de las ramas que confluyen hasta el nodo 1. Entonces, veamos por ahí arriba. Fíjense que aquí llega la resistencia de 3 más la resistencia de 6. Estas dos resistencias están en serie. Luego las puedo sumar. Entonces aquí tengo 9. En otras palabras, yo al mirar por este conductor para acá, veo una resistencia de 9, no una de 3 y una de 6, sino que una de 9, más una fuente de 22. ¿Ya? Entonces yo puedo decir aquí, primero voy a tener en consideración todas las resistencias que llegan de alguna manera o se conectan de alguna manera al nodo 1. Entonces se conecta esta resistencia de 9, o sea 6 más 3, esta resistencia de 2 y esta resistencia de 2. Entonces voy a decir aquí que voy a escribir aquí B1, en donde B1 es el voltaje del nodo 1, y esto debiese escribirlo no como B, sino que debiese escribirlo con el subíndice. Puede que me demore un poquitito para que quede todo claro. Entonces vamos a tener voltaje 1,
Y este va a ser factor de varias cosas, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles cosas son las que eh, están en contacto con esto? Lo que dijimos ayer, el inverso de la resistencia, o sea, las conductancias. Entonces vamos a tener aquí tres conductancias. Vamos a escribir la 1, vamos a escribir la segunda y vamos a escribir la tercera para apurar un poquito. Entonces tenemos, ¿cuáles son las conductancias? Por el lado de arriba, por la rama superior, tenemos 1 dividido por, y voy a ser más explícito, voy a escribir 3 más 6, para entender de que ahí hay una suma en un circuito serie, más después la conductancia de la rama central, 1 dividido por 2, más la conductancia de la rama inferior, que es 1 dividido por 1. Entonces tengo aquí, bueno, tengo aquí entonces 1 dividido por 3 más 6, o sea 9, 1 dividido por 2, que sería esta que llega al nodo 1, y 1 partido por 1, que sería esta que llega al nodo. ¿Ya? Que es la rama que se conecta al nodo, más que la resistencia en sí misma se conecte con el nodo. Lo que es la rama, es toda la resistencia que yo veo en la rama que se conecta al nodo 1. Y esas son todas. Y estas serían entonces las conductancias propias. ¿Ya? Este método eh, indica entonces que cuando yo me paro en una rama, este método mnemotécnico me indica que cuando yo me paro en una rama, ese nudo, ese positivo y todos los otros voltajes que están asociados a los otros nudos van a llevar el signo menos. Entonces, ahí ya tengo el positivo del B1, menos, digo, entonces, ¿cómo me conecto entre B1 y B2? Entre B1 y B2 me conecto a través de la resistencia de 2, o sea, voy a anotar aquí B sub 2 y voy a anotar inmediatamente el inverso. Entonces voy a tener aquí, estoy conectado a B sub 2, a B sub 2 me conecto a través de, entonces, de 1 dividido por 2, que esa es la resistencia que me conecta con B sub 2. ¿Ven? Es esta resistencia de aquí. Y no tengo más que me conecte con B sub 2, no hay más caminos que me lleven a B sub 2. Luego, con B sub 3, menos también entonces, B sub 3, esa y esa. Entonces voy a tener aquí B sub 3, B sub 3 y voy a tener entonces, paréntesis, y 1 dividido con B sub 3 es 3 más 6. Entonces vamos a tener los más. 3 más 6 para que quede claro de dónde sale ese 9 que va a salir. Y ahí tenemos todo conectado porque con el nodo de referencia no hacemos nada. Entonces tenemos el nodo B1, me paro en el nodo B1, miro por la rama superior, veo que llega la resistencia de 3 y 6, el inverso de esos dos, de la suma de esos dos. Después por la resistencia del medio llega la de 2, entonces un medio, y por la de abajo 1, 1 y 1. Menos, que me conecta con B sub 2, un medio, y con B sub 3 me conecta 1 dividido por 6 más 3. Y ahí tenemos entonces este nudo B1 con propio y con todos los otros nudos que habrían en este circuito. Ya, eso va a ser igual ahí. Entonces ahora vuelvo a mirar, vuelvo a mirar por las ramas. Entonces, si me paro en B1 y miro por la rama superior, entonces yo digo, veo si existe alguna fuente. Aquí efectivamente existe una fuente y una fuente de voltaje. Miro si hay una fuente de voltaje y miro el signo de la fuente de voltaje. Esto es como si yo mirara a través del conductor y veo que el signo que tiene aquí es el signo menos. Recuerden que en la fuente de voltaje el lado mayor es positivo. Luego aquí miro el signo menos. Entonces escribo lo siguiente. eh, Entonces escribo lo siguiente aquí, el valor de la fuente con el signo que veo. Entonces veo menos 22, que es el valor de la fuente, o podría haberlo escrito menos antes, da lo mismo.
y lo divido por la resistencia que hay en todas las ramas. En este caso, dividido por 6 más 3, o 3 más 6. Dale. Luego miro por la segunda rama si hay una fuente de voltaje. En este caso, sí hay una fuente de voltaje, que es la fuente de 15, y al mirar para acá, yo veo el signo positivo. Entonces, más el valor de los 15, y eso lo divido por la resistencia que hay en la rama, que en este caso es 2. Y después, como no hay más, miro por, por la rama que va hacia abajo, hacia el nodo de referencia, y veo una fuente de más 10, luego digo más 10, y lo divido por la resistencia que hay en la rama completa, que es una resistencia de 1. Y tengo escrita la primera ecuación. Esa es la forma. Veamos la ecuación número 2. Espero que se haya entendido algo. Dijimos que tenía que poner en 14. Ya, vamos a colocar la 2. Entonces, para que me quede ordenado el sistema de ecuaciones en forma inmediata, voy a escribir aquí ahora me paro en B2. Y para pararme en B2, lo primero que puedo hacer es escribir B1, o escribo B2 acá y después, como yo quiera. Entonces me voy a parar en B2 y voy a decir el común que tengo con B1 es esta resistencia de 2. Entonces, menos B1, ¿qué pasó aquí? Ahí. Entonces tengo menos B1 por, en este caso, por un medio, ¿no es cierto? Porque eso es esa es la resistencia que conecta las dos. Entonces voy a tener aquí un medio. Después me voy a parar en el nodo B2, luego el nodo B2, como es el nodo propio, es que el que está asociado a el voltaje que está asociado al nodo que estoy considerando es el B2. Entonces voy a tener más B2. ¿Qué esta cosa no avanza? Aquí B2. Entonces voy a tener más B2. Más B2. Y B2 entonces va a estar, en B2 veo todas las resistencias que acceden a B2 a través de todas las ramas que llegan a B2. Y llega la resistencia de 2 con el inverso, la resistencia de 5 y el inverso, la resistencia de 4, el inverso. O sea, aquí voy a tener B2 y voy a tener entonces 3. Voy a dibujar los 3 al tiro, 1, 2 y 3. Entonces voy a tener por una parte, por respecto de B1, un medio. Entonces un medio. Más, y este siempre va a ser más, a través de B2, de B3 tengo un quinto, más, y con el nodo de referencia tengo un cuarto. Y ahí he terminado todas las ramas que acceden a B2. Y me falta menos B3, la relación con B3. Entonces voy a tener menos, me quiero tener B sub 3, y este va a tener relación con la resistencia de 5, entre B2 y B3, el camino a través de la resistencia de 5, luego un quinto. Y con eso he terminado entonces la parte de los voltajes. Luego digo, y esto va a ser igual, y veo ahora, miro las fuentes, la existencia de fuentes. Desde B2 mirando hacia B1,
veo la fuente de 15, veo el negativo de la fuente de 15, entonces voy a tener menos, voy a escribir aquí, que voy a necesitar, ¿dónde? Entonces tengo menos 15 y dividido por la resistencia que hay en esa rama, 2. Luego miro hacia B3, no hay. Fíjense que aquí no hay fuente, no hay fuente de voltaje, por lo tanto no se escribe. En rigor debe ser 0, pero ya no escribimos el 0. Y miramos hacia el nodo de referencia y vemos la fuente 12, el positivo de la fuente 12. Entonces vamos a tener más 12 y la resistencia que hay en todo el recorrido, 4. Y tenemos escrita la segunda ecuación. Es así de sencillo. Y nos quedaría la tercera ecuación, que la vamos a escribir aquí. La tercera ecuación va a corresponder al nodo 3, por eso es que aquí tenemos N3. Vamos a escribirla más grande. Le pusimos 14. Ahí, y lo escribimos. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Fíjense, B3 lo voy a escribir primero. B3, me paro en B3. Tengo 1, 2, 3. Tengo 1, 2, 3. Al tiro aquí. Entonces me paro en B3. Digo aquí B3. Y voy a ver si me puedo correr un poquito más arriba. Ahí sin perder los datos. Entonces voy a tener B3. Por la rama superior tengo 6 más 3. O sea, tendría 1 dividido por 9. Voy a escribir al tiro 9. Más, inmediatamente, entre B3 y B2 tengo la resistencia de 5. Y como aquí tengo que escribir el inverso, un quinto. Más, y la otra que llega, esta resistencia de 7, que va con respecto al nodo de referencia. Entonces, un séptimo. Ahí tengo entonces todas las comunes con B3. Veamos las comunes con B1. O sea, estas son, perdón, todas las que llegan al nodo B3, son las propias de B3. Veamos las comunes con B1. Las comunes con B1 estaría aquí la de 6 y 3 que se suman. Entonces, eso va a ser menos. Entonces, ahí voy a anotar aquí. Entonces voy a tener aquí menos B1 por un noveno. Ya sabemos que es un noveno eso. ¿No es cierto? Es un noveno eso. Ahí. Y no hay, no hay otros caminos entre B1 y B3. Luego, entre B3 y B2 está este camino. Entonces escribimos menos. Y el B2. Ahí. Y voy a necesitar uno de estos también. Entonces, menos B2 por factor de... Entre B3 y B2 está un quinto. ¿No? Luego tenemos un quinto. Cerramos ahí y este es un signo más porque esa es la otra parte de la ecuación. Ahí tenemos entonces los datos asociados a los voltajes. Y nos faltan las fuentes, entonces esto va a ser igual a. ¿Qué cosa? Nos paramos en B3, miramos por cada una de las ramas, buscando las fuentes. Entonces miramos por hacia arriba, por la rama superior, vemos que tenemos el positivo de la fuente 22 y tenemos 9 ohm. Entonces vamos a decir aquí, entonces tenemos el positivo 22 dividido por 9. Después, entre la rama B2 y B3 no hay fuentes, no colocamos ninguna cosa, y entre B3 y el nodo de referencia tenemos la fuente de 20. Entonces vamos a tener más la fuente de 20 dividido por 7. Y tenemos, y no hay más. Y hemos escrito el sistema de ecuaciones. Y ahí está listo. Con eso nos ahorramos todo el trabajo que hicimos ayer de buscar las corrientes y todo ese tema. Pero, digamos, esta es una regla mnemotécnica fácil de poder llegar al sistema de ecuaciones. Comparemos si es real, o sea, si este es el sistema de ecuaciones que tenía, digamos,
el circuito, ahí está el sistema de ecuaciones, voy a ver si me puedo correr ahí para acá. Ahí tengo las dos ecuaciones, espero que lo estén viendo las dos informaciones. Ahí. Entonces veamos, B1, un noveno, un medio, 1 partido por 1. Aquí tenemos un noveno, 6 más 3, un medio, 1 partido por 1. Menos B2 por un medio, menos B2 por un medio, menos B3, un noveno. Vamos a tener menos 22 novenos, más 15 medios, más 10 partido por 1. Segunda ecuación, menos un medio B1, más B2, un medio, un quinto, un cuarto, un medio, un quinto, un cuarto. B3, un quinto, menos 15 medios, más 12 cuartos. Menos un noveno, menos un noveno, un quinto, un séptimo, 22 novenos y 20 séptimos. Perfecto. Y si ustedes revisan el PPT, está calculada el sistema de ecuaciones sobre la base de sacar cada una de las ramas, definir primero las corrientes de rama, calcular todas las corrientes de rama, etc. Bien, en cambio, acá lo que yo he hecho aquí con esto es sacarla directamente del circuito. ¿Se fijan? Y tengo entonces el sistema de ecuaciones escritos así muy rápidamente. ¿Se entiende la idea? ¿Queda clara? Sí, profe. Ya. Ahora, con esto podemos calcular los voltajes B1, B2 y B3, que son voltajes auxiliares, ¿no es cierto? Pero no nos dice cuál es la relación entre esos voltajes y las corrientes de rama. Entonces ahora tenemos que calcular igual esas corrientes de rama. Ya, para ello, entonces sí, ahora es válido, pero después de obtener este sistema de ecuaciones, es válido entonces escribir las corrientes de rama. La, la- la relación que existe entre las corrientes de rama y los voltajes. Y para eso hay otra reglilla que se las voy a mostrar aquí y voy a hacer que, lo voy a escribir aquí al ladito, a ver si me queda el espacio. Ahí. Entonces, miren, voy a hacer lo siguiente. Voy a tomar, ahí, voy a escribir, voy a achicar más este. Ahí. Este, que elimine toda la portada. Ya, ahí. Entonces, fíjense lo siguiente. Veamos la corriente I1. ¿Cuál es la relación entre la corriente I1 y los voltajes que existen en B1, B2, B3? ¿Cuál es de ellos? Entonces, la regla dice lo siguiente. Yo me paro en I1 y miro en el sentido en que circula I1. ¿Ya? En este caso, I1 está circulando desde B1 hasta B3. Entonces yo digo, todos los voltajes que hacen que la corriente 1 vaya en la dirección que se definió, que alguien la definió, que yo mismo la definí en algún minuto, van a ser positivos. Todos los voltajes que hacen que la corriente I1 vaya en sentido contrario son negativos. Esa es la regla. Entonces, fíjense que aquí B1 hace que la corriente I1 vaya en ese sentido. ¿Por qué? Porque si yo tomo solamente esta rama, que es lo que hacíamos ayer, solamente esta rama, yo sé que este B1 se transforma en una fuente ficticia que está entre este punto y ese punto. ¿Ya? Creo que tengo... me parece que lo copié directamente aquí. Pero a ver si tengo un archivo. Este mismo. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a borrar esto, pero no así.
y voy a pegar pegar aquí este, ¿ya? Y lo voy a pegar aquí. Esto entonces es lo mismo que si tuviese esto, lo vamos a agregar, entonces yo eliminase las otras fuentes, las otras ramas, entonces voy a eliminar esta rama, todo eso, y voy a dejar solamente, porque eso es lo que hacíamos ayer, si hubiese eliminado, y solamente dejo el nodo de referencia, ahí, ahí. Entonces es como si yo tuviese eso, solamente tomase eso. Y recuerden que lo que decíamos, que este es un circuito cerrado, aunque no parece para nada cerrado, nosotros decimos que es un circuito cerrado. ¿Por qué razón? Porque decimos que entre B1 y el nodo de referencia, este nodo que le hemos llamado B1, el nodo de referencia, existe lo que nosotros habíamos dicho que era una, vamos a escribir en verde, era una fuente, aquí la vamos a escribir ahí, una fuente que no existe, que es ficticia, dijimos, y entre B1, el nodo de referencia y B3 también existe una fuente. Nosotros dijimos que era una fuente ficticia que no existía, ahí. Y entonces vamos a hacerle aquí un pequeño botoncito ahí. ¿Ya? Y vamos a dibujar aquí. Esto para que parezca fuente. ¿Ya? Esta es una fuente de voltaje, donde claramente este de abajo es el negativo. ¿Ya? Y aquí voy a tener otra fuente de voltaje, donde también el de abajo va a ser el negativo, porque dijimos que el negativo lo conectábamos hacia el nodo de referencia. Entonces aquí tengo eso, algo así. Entonces, esta fuente esta fuente, primera fuente que dijimos que no es ficticia, no es una fuente real, esta fuente la vamos a llamar B1, claro que no en griego, en símbolo estaba. Vamos a Arial, que es la más cómoda. Entonces vamos a tener aquí un B1 y aquí vamos a tener un B3. ¿Ya? Entonces esa fuente la llamamos B1 y la otra fuente B3, en donde el positivo está más cercano al nudo denominado con el nombre y el negativo está siempre conectado en el nudo de referencia. ¿Ya? Entonces si hacemos este recorrido, fíjense que este, este P1 es como si tuviésemos el lado positivo de la fuente empujando esta corriente hacia ese sentido. En cambio, este B3 está tratando de que la corriente vaya en sentido contrario. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hacemos eso, cuando miramos eso, entonces, cuál es la forma mnemotécnica? Porque aquí, claro, es fácil hacer el recorrido de Kirchhoff, lo que vimos ayer. Pero la idea es ahorrarse un poco de tiempo. Entonces, la idea es decir, mire, este es el lado positivo, o sea, este fuente B1 aporta que la corriente vaya en ese sentido. La fuente 22 también hace que la corriente vaya en el mismo sentido, pero el voltaje B3 hace que la corriente vaya en sentido contrario. Entonces, ¿cómo escribimos eso? Yo digo lo siguiente, en las reglas dice, no, insertamos una ecuacióncita, por formato, posición. Ups, me equivoqué con. Ahí. Entonces aquí voy a colocar la ecuación, a ver si me alcanza.
Entonces inserto aquí esta ecuación y digo lo siguiente. I1. Entonces la corriente que yo quiero definir aquí es I1. Entonces digo I1. Corriente I1. Esta va a ser igual a qué cosa. Entonces yo digo aquí, voy a generar una división. Entonces en la parte superior digo, fíjense, todos los voltajes que hay hacen que la corriente vaya en el mismo sentido, positivo. O sea, V1 y 22. Esas van en el mismo sentido, hace que la corriente vaya en el mismo sentido en el cual está definido. Entonces, y esas se suman. Entonces voy a decir aquí B1, B1 más 22. ¿Ya? O sea, la fuente B1 más la fuente 22. La fuente B3 lo que trata de hacer es que la corriente vaya en sentido contrario. Entonces, todas las fuentes que tratan de que las corrientes vayan en el sentido contrario al que se definió, negativo. Luego, menos directamente ahí, B3. Menos B sub 3. Y dividimos, porque como es corriente y arriba tenemos voltaje, tenemos que dividir por la resistencia que hay en todo el camino, o sea, 6 más 3. Vale. Y listo. Y ahí tenemos la corriente I1 definida. Eso era todo. ¿Ya? Veamos otra. Perdón. Insertar, entonces, otra ecuación. Díganme ustedes qué corriente quieren calcular, aplicar este método. También que es una regla mnemotécnica. I2. I2, ya. Entonces, vamos a colocar aquí I2. I2. Entonces, ¿qué dice? ¿Dónde está I2? Aquí. Ya, I2. Entonces, I2 está desde B1 a B2, así se definió. Entonces digo, ¿cuáles son las fuentes que hacen que esta corriente vaya en ese sentido? B1, esta fuente de 15 trata de que la corriente vaya en el sentido contrario. Recuerden que la convención es que la corriente sale por el lado positivo de la fuente, por eso es que esta hace que vaya la corriente en el sentido contrario. Y B2, que tiene positivo aquí, también hace que la corriente I2 vaya en sentido contrario. Luego vamos a tener aquí B1, los dos al tiro. Ya. Va a ser B1 porque B1 es el positivo, porque B1 hace que vaya en el sentido que yo quiero, menos la fuente de 15, porque la fuente de 15 trata de que la corriente vaya en sentido contrario, y menos el B2, porque el B2 también trata de que vaya en sentido contrario. Y divido por la resistencia que hay en todo el lado, 2. Y tenemos la corriente 2 al tiro. Ya. Veamos si corresponden a lo que habíamos visto en el PPT. Entonces veamos el PPT. Y aquí estamos. Vamos a comparar ahí. ¿Alcanzan a ver? Y 1. Dice, aquí nosotros dijimos que era B1 más 22 menos B3. B1 menos B3 más 22 dividido por 9. Perfecto. Y 2, dijimos B1 menos B2 menos 15 dividido por 2. B1 menos B2 menos 15 dividido por 2. ¿Ya? No es que yo me sepa de memoria el resultado de eso, ¿eh? Me lo está engañando. No se trata de eso. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces, las reglas son bien sencillas. Para calcular la corriente, entonces la regla mnemotécnica dice la corriente, las fuentes de voltaje que hacen que la corriente vaya en el sentido que se definió, positiva. Las fuentes de voltaje que hacen que la corriente vaya en sentido contrario, negativa. Y se divide por toda la resistencia que hay en el recorrido, o sea, en la rama. Esa es la regla para calcular las corrientes. ¿Ya? ¿Alguna otra? ¿Decidan otra para hacer una última? La I5. I5 este está aquí. ¿Ya? ¿Ok? Entonces insertamos una corriente. I5. Aquí, esto lo voy a hacer con ustedes, entonces. Eh, aquí vamos a escribir, entonces, I5. I5, que es igual, y aquí hay una división. Ya. Eso es todo lo que tengo que ver.
I5. ¿Cuál es I5? Ya, la que va entre B3 y B2, desde B3 hasta B2. Ya. ¿Qué fuentes de voltaje hacen que la corriente I5 vaya en el sentido que está definido ahí en el dibujo? B3. B3. Muy bien. Entonces vamos a escribir aquí. Eso. Y vamos a escribir otro que hay dos factores. B3. Perfecto. B3. ¿Alguna otra? No hay más, ¿cierto? Entonces, las fuentes de voltaje que hacen que la corriente vaya en el sentido contrario. Y esas van a ser negativas. B2. B2. Muy bien. B2. Y lo dividimos por la resistencia La que hay en todo. resistencia de la rama. 5. 5. Perfecto. Y eso es todo. ¿Cómo quedaría ahí 4? ¿Y 4, profe? Sí, y 4. Y 4 quedaría B2 menos 12 dividido en 4. Perfecto. ¿Cómo quedaría I? Bueno, cualquiera. I3, por ejemplo. I3 y 6 nos faltan. ¿Cómo quedaría I3? B1 menos 10 partido en 1. Perfecto. B1 menos 10 partido por 1. ¿Y la corriente I6? B3 menos 20 dividido en 7. Perfecto. Y ahí están listos. Y si ustedes se fijan, ¿ya? Y si ustedes se fijan, aquí está lo mismo. Perdón, ahí. I6, B3 menos 20 dividido por 7, I4, B2 menos 12 dividido por 4, y 3, B1 menos 10 dividido por 1. ¿Dónde está I3? Aquí. B1 menos 10 dividido por 1. Y 5, B3 menos B2 dividido por 5. Perfecto. Y ahí es bastante más sencillo aplicar el método nuevo. Entonces ya les mostré cómo son las reglas mnemotécnicas para poder determinar las corrientes y las reglas mnemotécnicas para poder determinar el sistema de ecuaciones, sin necesidad de tener que pasar por esto de aquí. Sin necesidad de tener que pasar por todo esto, porque lo que es, el método lo que dice, el método dice primero, decía, si ustedes lo recuerdan, lo primero que decía es definir el nodo de referencia, después plantear el sistema de la ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo que está aquí planteada. Aquí están planteadas todas las leyes de corrientes de Kirchhoff en cada uno de los nodos. Luego decía asociar cada una de las corrientes a sus voltajes, que es lo que está hecho aquí, asociar cada una de las corrientes a los voltajes respectivos. Después reemplazar estas ecuaciones que teníamos aquí en este sistema de ecuaciones que ya lo habíamos definido, con lo cual nos queda este enredo de aquí. Esto no es más que cada una de estas corrientes en términos de los voltajes. Ordenamos el sistema de ecuaciones y tenemos listo el sistema de ecuaciones. Entonces nos ahorramos todo este trabajo planteando directamente el sistema de ecuaciones y después podemos, una vez que tenemos el sistema de ecuaciones para poder lo resolvemos, y después como lo que necesitamos calcular son las corrientes de rama, recién ahí podemos escribir las corrientes de rama. Y fíjense que para plantear este sistema de ecuaciones no necesito definir las corrientes, si eso es lo entretenido. No necesito definir las corrientes. Ustedes podrían hacer el siguiente ejercicio, podrían tomar esto y colocar los nombres totalmente distintos. Esta en vez de I1 que sea I4 y le cambian el sentido. Esta que en vez de ser I3 le ponen I2. A esta le pueden cambiar ese. Pueden hacer lo que quieran. ¿Ya? Y si mantiene B1, B2 y B3, el sistema de ecuaciones va a ser exactamente el mismo. Distinto es que yo le ponga a este B1, a este B2 y a este B3, o a este B1, a este B2 y a este B3. Ahí ya me va a cambiar el sistema de ecuaciones. ¿Sí? Pero no es tan relevante el cambio. ¿Se fijan? Entonces, esto de aquí es muy rápido y muy fácil de lograr. Ahora, lo que dijimos igual que en el caso de
del método de malla, lo que interesa es poder llegar a las corrientes de rama. Aquí están las corrientes de rama. Sobre la base de conocer los voltajes de nudo y la relación que existe entre los voltajes de nudo y las corrientes. Cada una de las corrientes de rama. Y así llegamos a este sistema de ecuaciones, a estas ecuaciones. Conocidas esas, bueno, ya ahí podemos tener voltajes, corrientes, todo lo demás. ¿Ok? No sé si tengo algún otro ejercicio aquí. Estas son fuentes de corriente. Pero los dos tienen fuentes de corriente. Bueno, miren, lo que pueden hacer es ahora, en este ejercicio chiquitito que está aquí, arriba, esta fuente es de 15, esta fuente es de 20. Si quieren pueden eliminar esta fuente de corriente, porque todavía no hemos visto qué pasa con la fuente de corriente. Eliminen esa fuente de corriente. Y planteen el sistema de ecuaciones de nudo. Aquí. Ya. Y ustedes pueden elegir, fíjense que este nudo, que es candidato a nudo de referencia, tiene 3 ramas. Este nudo, que es candidato a nudo de referencia, tiene 3 ramas. Este nudo, que es candidato a nudo de referencia, tiene 3 ramas. Y ese nudo, que es candidato a nudo de referencia, tiene 3 ramas. O sea, todos son candidatos con la misma peso. ¿Ya? Y si quieren entretenerse más aún, pueden elegir primero este y plantear el sistema de ecuaciones, luego y resolverlo inclusive, y calcular las corrientes. Luego pueden elegir este como corriente, como voltaje de nudo de referencia, ese como referencia, ese nudo de referencia, y vuelven a calcular el circuito y pueden tomar después este nudo de referencia y vuelven a calcular el circuito, las corrientes de rama me refiero. Y por último pueden tomar este como nudo de referencia y vuelven a calcular el circuito, calcular las corrientes de rama. E independiente cuál sea el nudo de referencia, el nombre que le pongan a los otros nudos y el sentido de las direcciones de las corrientes de rama, los valores tienen que ser los mismos. O sea, con suerte, si por ejemplo aquí sobre esta resistencia R5, en un primer caso yo defino desde el nudo de la izquierda hacia el lado derecho, y en otro caso en sentido contrario, bueno, ahí la única diferencia que va a tener en un caso y otro es que va a tener un signo menos. ¿Ya? Nada más. Pero pueden hacer eso utilizando el método que yo les acabo de comentar. Eliminen esta fuente corriente por ahora porque no la hemos visto, la vamos a ver enseguida. Asuman de que esto es un cortocircuito, aquí no está esta fuente, pero tienen todos los otros valores. Ahí en 3 minutos lo sacan. Muy bien. Así. No, sí que no. Sí, están trabajando. Tiene que cortar luego, si quiere cortar luego, corre. No, sáquenlo. Claro. Sí, ahí le puso freno.
para arriba. No, pero eso no, pues, freno. Ya, se le perdió el freno, y se le cae el final, pues. Venía- arriba. Eh, ¿viste lo que se cuenta? Lo que se cuenta. No, 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 con la rueda. Bueno, ah, van a ser las 8. 8 por acá.
No. No, no. ¿Cómo van, jóvenes? ¿Alguna duda? Por lo menos yo no, profe. Yo igual ya planteé las ecuaciones ¿Ya? y saqué los voltajes. Ya, perfecto. Eso. Yo igual, profe, ya planteé las ecuaciones ¿Ya? para los voltajes y las corrientes. Y es bastante más fácil que como lo hacíamos ayer. Claro, es mucho más rápido.
Ya, lo que me interesaba era el ejercicio ese de plantear el sistema de ecuaciones de las corrientes y de los voltajes. Está bien. En 5 minutos más veamos qué tanto más avance tiene. Para que veamos el caso de cuando tenemos fuentes de corriente.
Bien, jóvenes, vamos a ver entonces ahora vamos a volver aquí, cerramos. Vamos a volver al papel, el PPT. ¿No? A ver, salió. Ya, entonces, circuito con fuentes de corriente. Eh, entonces, en este caso, a uno de los nudos, a dos nudos, a un nudo va a llegar una fuente de corriente. Entonces, tenemos, en este caso, por ejemplo, tenemos una fuente de corriente en la rama superior entre el nodo B1 y B3, y tenemos una fuente de corriente entre el nodo B2 y la Tierra. ¿Ya? Aquí tenemos dos formas de poder plantear el sistema de ecuaciones, y eso es básicamente lo que nos interesa, plantear el sistema de ecuaciones. Entonces, uno es que lo podemos ver como lo hicimos al principio ayer, y definimos, una vez que definimos los nombres de los voltajes de nudo, y una vez definido el nudo de referencia, ¿no es cierto?, planteamos las ecuaciones de corriente en cada uno de los nodos. Entonces, en este caso, vamos a tener que en el nodo B1 tenemos que I3 igual a I1 más I2. Lo único que aquí nosotros decimos, pero I1 ya lo conozco, porque vale 5 amperes. Entonces ya inmediatamente me ahorro el cálculo de esa relación de corriente. Eh, en el caso del nudo B2, yo puedo decir que aquí es I1, perdón, I2 más I5 igual a I4. Pero I4 ya lo conozco, porque sé que vale 3 amperes, porque es el valor de la fuente de corriente que tenemos acá. ¿Ya? Y en este último caso, yo puedo decir que I1 más I6 es igual a I5, donde I1 ya sé que vale 5 amperes. O sea, al igual que en el caso del método de Maya, nos estamos ahorrando algo de trabajo. ¿Ya? Entonces, planteamos el sistema de ecuaciones, en donde podemos decir que las corrientes, la corriente 1 y la corriente 4 ya la conocemos. Y planteamos el resto del sistema de ecuaciones y podemos llevarlo acá, tal como lo hicimos al principio el día de ayer. ¿Ya? Es decir, planteamos el sistema de ecuaciones, perdón, los voltajes de nudo, planteamos la ley de corriente, pero aquí nos ahorramos la pega de las corrientes que ya conocemos según la fuente de voltaje. Y con ello, entonces, establecemos luego el sistema de ecuaciones. En este caso, fíjense que va a aparecer un número entero, por ejemplo, 5, que es el valor de la fuente corriente, 5, que es el valor de la fuente corriente, y 3, que es el valor de la fuente corriente. Entonces, ese es la diferencia que va a existir en el caso de con fuente corriente y sin fuente de corriente. ¿Ya? Entonces, siguiendo el orden normal, planteamos primero el nudo de referencia. Una vez que planteamos el nudo de referencia, le colocamos nombre al resto de los nudos. En cada uno de los nudos planteamos un sistema de ley de corriente de Kirchhoff, perdón. En cada uno de los nudos planteamos la ley de corriente de Kirchhoff, que es lo que está expresado aquí, y 3 y 1 más y 2, etc. Y aquí, antes de reemplazar las corrientes por sus relaciones con los voltajes, reemplazamos las corrientes que conocemos por los valores de la fuente. Recuerden que aquí, en esta rama donde va la corriente I1, la corriente queda definida por la fuente, y en esta rama donde va la corriente I4, la corriente queda definida por la fuente corriente. Entonces eso ya nos ahorra un poco de trabajo. Las otras ecuaciones las podemos plantear con el método mnemotécnico que ya les comenté hoy día. Y planteamos el sistema de ecuaciones entonces, y nos queda ahí. ¿Ya? Ahora, y eso es toda la diferencia. Ahora, si yo quisiera plantear inmediatamente el sistema de ecuaciones mirando el circuito desde aquí, ¿ya?, tal como lo hicimos antes,
hago lo mismo. ¿Ya? Es decir, me paro en el nodo B1 y miro todas las resistencias que llegan al nodo, excepto aquellas donde va una fuente corriente. ¿Ya? Donde va una fuente corriente no considero estas corrientes, esta resistencia. ¿Ya? Es decir, aquí voy a tener B1, un octavo y B1, un medio. Ese voy a dibujar. Aquí está. No, lo que voy a hacer es que voy a tomar este y lo voy a copiar. Aquí. No, espera ahí. Aquí, ya hay 4 medios, que voy a medio. Ah, pues esto lo puedo checar un poquito. Ahí. Ya, entonces, fíjense, me paro en B1 y digo, aquí hay una fuente corriente, esas resistencias no las cuento. Veo esta fuente de voltaje, sí, esta sí se cuenta. Un octavo, un medio. ¿Fijan? B1, un octavo más un medio. Punto. B1 respecto de B2, un octavo. ¿Fijan? Un octavo. B1 respecto de B3, fuente corriente, no la consideramos, cero. ¿Ya? B3, cero. Y se acabó B1. Nos paramos en B2. B2, todas las resistencias que llegan a B2, un octavo, un décimo, pero esta hay una fuente corriente, no la considero. O sea, voy a tener que B2 tiene un octavo y un décimo. Un octavo y un décimo, ahí está. B2 respecto de B1, un octavo. Aquí está menos B1, un octavo. B2 respecto de B3, un décimo. Aquí está un décimo. Y B3 es lo mismo. B3, todas las que exceden un décimo, un sexto. Pero estas no, porque aquí hay una fuente corriente. Lo mismo aquí, esta no, porque hay una fuente corriente. Entonces, en el caso de B3, voy a tener 0 respecto de B1. 0 porque está la fuente corriente, por eso no. Respecto de B2 es un décimo, aquí está el décimo, y las propias de B3 vamos a tener un sexto y un décimo, un sexto y un décimo. Y punto. Ahora, ¿cómo establecemos las fuentes de voltaje y corriente? Bueno, nos paramos en B1, estamos en la primera ecuación. En B1 miramos por esta rama, entre B1 y B2 vemos más 16 octavos. ¿Ya? Más 16 octavos. Miramos hacia abajo, hacia la nodo de referencia, más 4 medios, más 4 medios. Miramos hacia B3, está la fuente corriente. Entonces, si miramos por aquí hacia B3, le vemos la cola de la flecha. ¿Ya? Fíjense que la punta de flecha está en el otro sentido. Entonces, miramos la cola de la flecha. Cuando miramos la cola, la flecha se va alejando. Entonces, sí, no menos aquí. Menos 5. Menos 5. ¿De acuerdo? Nos paramos en B3. Lo mismo, ya hemos planteado el tema con la resistencia, los inversos de la resistencia. Buscamos ahora la fuente. Mirando por aquí hacia B2, no hay fuente. Mirando por aquí hacia el nodo de referencia, más 18 sextos. Aquí está más 18 sextos. Y miramos hacia B1. Si miramos hacia B1, nos encontramos con la punta de la flecha. En la punta de la flecha indica que se viene acercando aquí, por lo tanto, colocamos el signo positivo. Más 5, y ahí aparece el más 5. Esa es toda la diferencia. Ahora, B2. Ya nos paramos en B2 por toda la resistencia. Vemos los voltajes. Menos 16 octavos, menos 16 octavos. Por este otro lado no hay. Y para acá veo la cola y la flecha. Entonces, menos 3. Ahí está. Y está listo el sistema de ecuaciones ahora sobre la base, o sea, teniendo en consideración fuentes de corriente. Y eso es el sistema, ese es el método de nudos. Y tenemos planteado el método de nudos. Profe, Cuénteme. estaba como hablando con un compañero y él me preguntaba si en el palo más chico, por decirlo así, en la parte de voltaje, en el dibujo ¿Ya? de voltaje, ¿Ya? si cuál era el positivo y cuál era el negativo. Yo le dije que el más chico, pero él creía que era el más grande. Entonces, No, ahora me el quedó la duda. positivo es el más grande. Ah, ya. El positivo siempre es más grande y el negativo siempre se escribe más gordito y más pequeño. El de abajo, en este caso, en esta fuente de 4, el positivo está arriba
Y el negativo es la línea cortita. Ah, ya. Eso. ¿Ya? Esa Gracias, es la profe. regla. Consultas, comentarios. Ahí tienen un circuito, está en el circuito desarrollado el anterior con las fuentes de corriente. ¿Ya? Fíjense que aquí salieron valores negativos de voltaje, eso no es problema que salgan valores negativos de los voltajes. Y nos queda el supernudo. Ah, el supernudo al igual que en el método de malla, aparece una supermalla. En el caso del supernudo, aparece aquí cuando tenemos una fuente de voltaje entre dos nodos y no hay resistencia. ¿Ya? Es ese caso, ahí definimos lo que denominamos un supernudo. ¿Ya? Entonces, ¿qué se hace en este caso? Yo sé que la relación entre V1 y V2 es la fuente de voltaje. ¿Ya? En la fuente de voltaje, esa es la relación que existe entre V1 y V2. Entonces, como ya conozco esa relación, lo que se hace habitualmente es que se saca la fuente y se cortocircuita este. Entonces se plantea, eh, ese es lo que denominamos el supernudo. Se saca la fuente y se unen estos dos y se hace el resto como en forma normal del método nudo. ¿Ya? Entonces aquí lo que se hace es se saca, se fijan, y se plantean las corrientes. ¿Ya? Para el nodo 1 aquí, por ejemplo, y 1, bueno, todo este es el mismo nudo. ¿Ya? Y este también todo es el mismo nudo. Entonces aquí yo puedo decir, en este nudo llega I2, perdón, I1 y llega I6. Salen I2 y salen I3. Entonces I1 menos I2 menos I3 más I6. ¿Ya? Y llegan incluso a este. Porque este es todo un gran nudo que hay aquí. ¿Ya? Sale I4, sale I5 y llega I3. Entonces sale I6, o sea, llega por este lado I6, pero también sale I6. Entonces se van cancelando estas corrientes, esta corriente se cancela. En este caso esta corriente I3 también se cancela porque sale del nodo y llega al mismo nodo. Entonces yo me considero las otras nodos. Pero este no lo vamos a analizar con mayor detalle. ¿Ya? Hasta ahí lo vamos a dejar, hasta el circuito con fuentes de corriente. Ya, con esto ya tenemos material para la primera prueba. Así que ahora ustedes definen cuándo quieren que rendir la primera prueba. Puede ser la semana subsiguiente, no tengo inconveniente. No sé, profe, a mí por lo menos me da Ya, les voy a escribir un correo a todos voy a proponer las dos fechas. Yo creo que es más conveniente la semana subsiguiente porque hoy día hay, a ver cuántos alumnos hay en clase. 7. Hay poquitos participantes. Entonces son bastantes más. Entonces, no está, con suerte está la mitad del curso, con suerte. Pero ahora ya tenemos material para una primera prueba. La primera prueba sería hasta el método de nudo con fuentes de corriente. Está ahí. Todo lo que hemos visto. Así que ahí voy a enviar una propuesta. ¿Ok? ¿Dudas, consultas, comentarios? Yo no tengo ninguna consulta, profe. Ya, Por mi parte tampoco hay dudas. bien. Ok, a ejercitarse nomás básicamente. De hecho, en el PPTS que les estaba mostrando, que dejé de compartir la pantalla,
al final ustedes tienen un ejercicio y ya les comenté que pueden hacer el mismo ejercicio, o sea, un ejercicio lo pueden ver de varias formas. Por ejemplo, este ejercicio, cualquiera de estos dos, como aquí no está indicado cuál es el nodo de referencia, en este caso, en el segundo ejercicio, el nodo de referencia que conviene utilizar es el del centro, porque este tiene 4 ramas, en cambio los otros tienen 3. ¿Se fijan? Eh, pero no necesariamente tiene que ser ese. Uno podría eventualmente utilizar otro. Lo que pasa es que normalmente se usa aquel que tiene más ramas, es el que más conviene, el que reúne más ramas. En el caso del primer ejercicio, del ejercicio superior, cualquiera de los tres es buen candidato a nueva referencia. Entonces la sugerencia aquí es, tomen uno, resuelvan el circuito, toman otro, resuelvan el circuito, lo que les comentaba antes. Y ahora tienen fuente de corriente. Aquí también. ¿Ya? Entonces hay, de hecho los ejercicios, estos ejercicios que están aquí mencionados como el método de nudo, también pueden ser resueltos por el método de Mayer porque son todos circuitos planos. Entonces tienen para utilizar los dos métodos, método de malla y método de nudo, en estos circuitos y obviamente los resultados de las corrientes, los voltajes, y aquí pueden calcular todas las corrientes, todos los voltajes, todas las potencias. Entonces ahí tienen harto para entretenerse. Y obviamente cualquiera que sea el método que utilicen, los resultados tienen que ser los mismos. ¿Ya? Ahí estamos. Si no hay más dudas ni más consultas, lo dejamos hasta aquí por hoy día. Y nos encontraríamos entonces el próximo lunes. Nos Chao, vemos, profe. profe. Cuídese. Ya, igual ustedes que estén muy bien. Chao, profe, gracias. Sí. Chao, chao. Chao, Gracias a profe. ustedes. Chao, chao. Profe, ¿durante la semana va a enviar el correo? Sí, yo creo que más tardecito. Nos vemos, profe. Nos vemos.